Estamos continuando con nuestra serie Los Milagros de Jesús y hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema un toque de fe, un toque que llama la atención de Jesús. Ahí en sus notas está Marcos 5 del 25 al 34 y lo vamos a leer a pesar de que es exactamente lo que vimos en el video. Y dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, se iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo se había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Este pasaje de la Biblia nos enseña 4 cosas. Nos enseña acerca de nuestra fe individual. Nos enseña acerca del poder milagroso de creer en la palabra de Dios. Nos enseña acerca de quién es Jesús y nos enseña acerca de quiénes somos nosotros para Jesús. Esta mujer tenía una enfermedad crónica. Por 12 años ella había estado sangrando y era afligida por esta enfermedad. 12 años son 4,383 días. Esos son muchos días, es mucho tiempo. También tenía un problema económico muy grande, estaba en la bancarrota. Estaba en la quiebra porque todo el dinero, todo lo que ella tenía, lo había gastado en médicos, lo había gastado en formas para ver cómo ella podía quedar sana. Sin embargo, se quedó sin dinero. También tenía un problema religioso porque por el hecho de estar impura, por el hecho de tener esa enfermedad, era prohibido para ella entrar a la sinagoga o al templo. También tenía un problema social. No podía tocar a nadie, porque al tocar a una persona o que otra persona la tocara a ella, esa otra persona quedaba impura por 24 horas. Por lo tanto, probablemente ella estaba aislada y sola. Qué situación más difícil, ¿no? Qué duro, sin dinero, enferma, sola. Ella estaba sin esperanza, sin ayuda, afligida, rechazada y desesperada. Yo pienso que al inicio de su enfermedad, ella dijo: bueno, voy a ir al doctor y me van a dar algún tratamiento y lo voy a tomar y voy a ser sana. Pero fue ese doctor y no pasó nada. Ahí tal vez un amigo, algún familiar le dijo: mira, yo te recomiendo que vayas a este doctor, él es el especialista en ese tipo de enfermedades. Y fue, probablemente, y le dieron un tratamiento, pero no pasó nada. Y conforme iba pasando el tiempo y conforme iba gastando y su dinero se le iba acabando en los médicos, así también se fue acabando su esperanza de ser sanada.
se quedó sin nada, se quedó sin recursos. Todas las puertas fueron cerradas. Y esta era la situación de ella. ¿Cuál es la tuya? ¿Que has estado creyendo por mucho tiempo? Sin embargo, no ves la respuesta. ¿Qué puertas has estado tocando por tanto tiempo que para este momento de tu vida tú creías que tal vez ya iba a estar abierta? Pero no. Como decía Osvaldo durante la alabanza, ¿qué sueño has dejado de creer? ¿En qué relación has dejado de creer que hay esperanza? O en los sueños que tenías cuando viniste a este país y tal vez ves que no ha sucedido como tú creías y has perdido la esperanza. ¿Qué es eso que se ha vuelto imposible para ti? Así como ella, nosotros también muchas veces nos hemos quedado sin opciones de acuerdo a nuestros recursos, a nuestra habilidad humana. Pero ¿sabes? Es ahí donde nosotros terminamos y Dios empieza. ¿Qué hizo que esta mujer pasara de no tener esperanza, de haber perdido todo, de no tener nada, de estar enferma sin esperanza, a tener esperanza que podía ser sana? ¿Cómo pasó de la sanidad a recibir su milagro? ¿Qué cambió la historia de ella? ¿Qué activó esa fe, ese volver a creer? Veamos qué fue lo que ella hizo y tal vez podamos aprender algo de ella. Lo primero que ella hizo fue que escuchó hablar de Jesús. Marcos 5:27 dice: cuando oyó hablar de Jesús. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, su vida fue transformada y la esperanza nació nuevamente en su corazón. Lo que escuchó cambió su vida y depositó en su corazón una semilla de fe y una semilla de esperanza. Empezó a pensar diferente. No, sí hay sanidad para mí, sí hay restauración para mí, sí puedo ser sana. Empezó a pensar diferente. Dice la palabra en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no solamente una vez, es una y otra y otra y otra y otra y otra y 1000 veces otra vez. Si queremos cambiar nuestra vida, debemos de poner atención a lo que estamos escuchando y a qué le estamos dando nuestro oído. Lo que escuchamos importa porque alimenta nuestra fe o alimenta nuestra duda. Proverbios 4:20-22 dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. La palabra, no la pierdas de vista. Léela, medita en ella. No saber qué es lo que pasa en la vida de todas las personas en Instagram, en Facebook o en TikTok. No, a eso no quiero que le des la vista todo el día. Quiero que se lo des a mi palabra. No la pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes la encuentran y dan salud a todo el cuerpo. La palabra de Dios trae vida, trae salud, trae esperanza, le da vida a lo que está muerto y nos ayuda a volver a creer. La palabra de Dios está llena de vida y de poder que puede transformar tu vida, tu manera de pensar, tu atmósfera y lo que crees. Cuando escuchamos la palabra, nos mantenemos llenos de fe y esperanza. Si no hay esperanza,
Si no hay fe, si estás dudando más que creyendo, es una bandera roja para que pienses en dónde estoy poniendo mi esperanza, qué estoy escuchando que está llenando mi corazón de duda y de miedo y no de fe y esperanza. Lo que esta mujer escuchó trajo fe a su corazón y finalmente sanidad a su vida. Lo que escuchó la puso en un nuevo rumbo, le cambió la dirección en el GPS y la llevó a un nuevo futuro. Su GPS, el que ella tenía antes de que escuchara de Jesús, era una dirección de muerte, era una dirección de duda, era una dirección de ya no se puede, era una dirección de para mí ya no hay esperanza, voy a morir de esta enfermedad. Pero cuando ella escuchó la palabra de Dios, su GPS cambió, su dirección cambió y dijo: no, si hay esperanza para mí, si hay sanidad para mí, voy a creer porque escuché lo que está haciendo Jesús, porque lo que escuchamos importa. Investigué un poco los milagros en orden cronológico antes de que sucediera el milagro de ella. Y voy a leer algunos porque fueron muchos, pero ella había escuchado que Jesús había sanado a muchos enfermos y oprimidos en una noche, que había limpiado a un hombre con lepra, que había convertido el agua en vino, que había sanado al siervo paralítico de un centurión romano, que había resucitado al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, que había sanado a un paralítico por 38 años en el estanque de Betesda. Y tal vez pensó: él llevaba 38, yo llevo 12. Resucitó al hijo de una viuda, entonces sí hay esperanza para mí. Y si Jesús está en el vecindario, puede que este día llegue a mi casa, llegue a mi puerta y yo también reciba mi milagro. Por eso es bueno escuchar los testimonios de otras personas, lo que otras personas dicen. El otro día hablaba con mi hermano que se acaba de casar recientemente y me contó cómo fue la historia de que conoció a su esposa. Y dice que él vive en Texas y fue a la iglesia. Él va a Lakewood Church y dice que llegó y recibió el mensaje y veía que después toda la gente se iba con sus familias, con sus hijos, y dice que él se sentó ya cuando el servicio había terminado. Es una iglesia inmensa, y oró al Señor y se quebrantó y sollozó y dice que le dijo: Señor, ¿cuándo va a ser mi tiempo de tener una esposa? Ya no quiero estar más solo. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Y se quebrantó delante del Señor y se fue. Y la siguiente semana lo invitó un amigo y le dijo: te quiero presentar una amiga. Y ese día conoció a su esposa y ahora están casados. Yo le dije: wow, ese testimonio de mi hermano me llenó de tanta fe. Yo dije: Señor, tú escuchas nuestras oraciones. Y le di gracias por haberme compartido, porque me llenó de fe mi corazón, porque cuando escuchamos los testimonios de otras personas, eso nos llena de fe y esperanza y decimos: si lo hizo con él, si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. ¿Qué más había escuchado esta mujer? Seguramente había escuchado que un día Jesús, cuando empezó su ministerio, se paró en la sinagoga y agarró el rollo del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Eso es anunciar las buenas noticias de salvación. Y escuchó ¿y sabes qué hizo? Al terminar de leer Jesús esa palabra, ¿sabes qué hizo? Dijo que esa palabra se había cumplido ese día, y esa palabra, esa profecía hablaba del Mesías. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo: pues yo soy el Mesías. Lo que ella escuchó de Jesús trajo fe a su corazón.
Pero ¿qué hizo ella con esta información que ella había escuchado de Jesús? ¿La guardó y la puso en una gaveta? No. Ella actuó en esa palabra, actuó en el conocimiento que tenía y se movió. Y recibió su milagro. Marcos 5:27 dice que se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Esto nos enseña que nada cambiará en nuestra vida hasta que actuemos de acuerdo con la palabra de Dios que hemos escuchado, que la pongamos en práctica y que hagamos algo con ella. Y esto fue lo que hizo esta mujer. Cuando escuchó acerca de Jesús, hizo algo diferente. Se movió con valentía y creyó y actuó. No fue más pasiva. La pasividad se fue de su vida, porque cuando estás llena de fe, cuando estás lleno de fe, la pasividad se va de tu vida. No es por ti, es porque el fuego del Espíritu Santo está dentro de ti y te llama y te impulsa y te llena a creer y te dice, puedes creer, puedes avanzar, lo puedes hacer, pero no eres tú, es el Espíritu Santo que está dentro de ti como un fuego que te consume. Por eso hay personas que son más atrevidas que otras. No porque quieran llevárselas de muy salsa, como decimos en Guatemala, y no es de bailar, sino porque están llenas de fe. Y cuando estás lleno de fe, esa fe te impulsa a moverte. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. En el relato de Lucas, de este mismo versículo, dice que ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Fue el borde. Y pasó literalmente lo que nosotros vimos en este video. Y esto es algo hermoso. ¿Por qué la mujer solo se conformaba? Porque ella decía solo el borde, solo una orilla, solo el flequillo. ¿Qué tenía de especial el borde de la túnica de Jesús? La palabra borde significa la esquina o punta de la vestimenta o manto en donde se debía ubicar un fleco con nudos. Cada hombre judío debía de utilizarlos en las 4 esquinas de su vestimenta. Estos flecos tenían unos nudos y eran un recordatorio de obedecer los mandamientos de Dios de día y de noche, ya que representaban las leyes dadas a los judíos por Dios en el Antiguo Testamento. Y estos flecos también representaban las 4 letras hebreas del nombre sagrado de Dios, Yahweh. Estos flecos no eran simples adornos o accesorios. Esos flecos representaban la palabra de Dios y el nombre sagrado de Dios, Yahweh. Malaquías 4:2 dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Esta palabra de Malaquías es una profecía acerca del Mesías. Y la palabra y sanidad en el griego significa salud y un estado carente de enfermedad y debilidad. Significa restauración, un cambio de estado de enfermedad a sanidad. Y la palabra alas en el hebreo es la palabra kanat y es la misma palabra que se utiliza para borde. Por lo tanto, los judíos interpretaban al sol de justicia con el Mesías y que ese Mesías que vendría traía sanidad en el borde de su manto o en sus alas. Por lo tanto, los judíos decían, el Mesías que venga va a traer sanidad en sus bordes, va a traer sanidad en sus flecos.
Entonces ella, al escuchar lo que escuchó de Jesús, creyó en la palabra de Malaquías. Y dijo: Malaquías dice que Él va a traer sanidad en el borde. Y ese Jesús es el que se paró y dijo que Él era el Mesías. Entonces, si yo solo toco ese borde, si yo solo toco ese fleco, entonces voy a ser sana. Se paró en la palabra, se paró en la profecía del Mesías, se movió, fue valiente y recibió su sanidad porque se paró en la palabra de Dios, no en su condición actual. Ya había pasado mucho tiempo pensando en su condición actual y dijo: no, ahora llegó el día de mi milagro, ahora llegó el día de mi salvación, ahora llegó el día que el Mesías está llegando a mi ciudad y yo voy a tocar su borde y yo voy a tocar sus alas y recibiré mi milagro de sanidad. Aleluya. Se paró en la palabra de Dios. Jesús le dijo a ella: tu fe te ha sanado. Tu fe en mí, tu fe en quién soy yo, tu fe en lo que yo puedo hacer, esa fe es la que te sanó. Esa fe en Jesús y en su palabra es la que provoca milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de libertad, que nos da fe para creer que las cadenas se pueden romper, que nos da fe para creer que Dios puede hacer un camino donde no hay camino, que nos da fe para creer que esa puerta se puede abrir aunque parezca imposible para nosotros. Es esa fe en Jesús y en su palabra. Jesús lo dijo fuerte y claro: tu fe te ha sanado. Quiero compartir con ustedes el testimonio de la pastora Dodie Austin. Ella es la mamá del pastor Joel Austin de Lakewood Church. Y ella, en diciembre de 1981, a la edad de 48 años, fue diagnosticada con cáncer en el hígado. Y tenía un cáncer muy agresivo. No sabían exactamente, era un cáncer súper raro, dónde había empezado, y tenía un tumor del tamaño de una naranja y 2 tumores del tamaño de una almendra. El diagnóstico del médico fue devastador, porque le dijeron: el cáncer es tan raro y agresivo que hacer un tratamiento podría ser peor para ella. Y esto fue hace 43 años atrás. Y el esposo de ella, que se llamaba John, el papá del pastor Joel Austin, le dijo al doctor: ¿sabe, doctor? Nosotros creemos en los milagros. Y el doctor le dijo: eso es precisamente lo que ustedes van a necesitar. Van a necesitar un milagro. Ese día ellos se fueron del hospital, el 11 de diciembre de 1981. Se fueron a su casa. Y al llegar a su casa, ambos se arrodillaron. Y el pastor John clamó al Señor y le dijo: Señor, yo la necesito. Nuestros hijos la necesitan. La congregación la necesita. No te la lleves. Tomó autoridad, lloró por su esposa y reprendió al cáncer. Declaró sanidad sobre su vida. ¿Y sabes qué pasó? Nada. No fue sanada en ese momento. Pero ella dice que después ella tomó la palabra de Dios, literalmente la Biblia, la Biblia, agarró su Biblia. Ella es una mujer pequeña, delgadita, super petite, y la puso en el suelo y se paró sobre la palabra. Literalmente se paró en la palabra. Y le dijo: Señor, yo hoy me paro en tu palabra y yo creo que tú tienes el poder para sanarme. Y dice que ella dijo: yo creo en la oración de mi esposo, y que ese día, 11 de diciembre de 1981, ella dijo: yo creo que yo he sido sana. Y cuando ella cuenta su testimonio, ella dice: yo fui sana el 11 de diciembre de 1981, el día que su esposo oró por ella.
Pero pasaron meses, días. Pero ¿sabes qué hizo? Agarró su palabra, hizo una lista de 40 versos bíblicos y los empezó a leer y los empezó a declarar cada día. Y dice que habían días en que ella no tenía fuerzas para caminar, pero decía: Señor, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguno. Y habían días en que ella no podía más, en que sentía que iba a morir. Pero le decía: Señor, yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y todos los días declaraba la palabra de Dios. Y la pastora Dodie Austin fue sana y declarada libre de cáncer sin recibir un tratamiento médico. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Y el poder de su palabra. Hoy ella tiene 91 años de edad y dice que sigue declarando todos los días esos 40 versículos bíblicos. Dice que ella no sale de su casa sin ella declarar esos versículos. Camina en su casa declarando esos versículos, esa palabra de Dios. La mujer de flujo de sangre vivió hace más de 2000 años atrás y fue sana porque se paró en la palabra de Dios. Dodie Austin, que vive en este tiempo, fue sana porque se paró en la palabra de Dios. Jesús sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre, y sigue haciendo milagros. Amén, aleluya. Y aquí hay una foto, no sé si la tienen lista. Ella es la pastora Dodie Austin y esa es la mujer del flujo de sangre, apartadas por muchos años, pero creyendo en el mismo Dios y en el poder que tiene la palabra de Dios. Aleluya, gracias Señor, porque tú sigues haciendo milagros. ¿Qué más aprendemos de esta historia? Aprendemos quién es Jesús y quiénes somos nosotros para Él. Esta historia no solo es un milagro, no solo es una historia de un milagro físico, sino también una restauración integral que nos muestra el corazón misericordioso, compasivo de Jesús y su poder para sanar y su profundo deseo de conectar con nosotros de manera personal. Aprendemos de Jesús que, 1, Jesús responde a la fe. Esa fue la clave de la mujer. Ella tenía fe. No tenía salud, no tenía dinero, no tenía conexiones, no podía entrar al templo, pero tenía fe. Y esa fe le dio acceso a Jesús y a su milagro. Hebreos 11:6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Dice cualquiera se puede acercar a Dios, pero tiene que tener algo ese cualquiera. ¿Y qué es? Es tener fe. Y dice que ese cualquiera que se acerca a Dios y tiene fe es recompensado por Dios. El requisito es la fe para recibir tu recompensa. No solamente el pastor, no solamente la pastora, no solamente los líderes, pero cualquiera que se acerca es recompensado por Dios. ¿Qué más aprendemos de Jesús? Que Jesús no nos rechaza. Él no se apartó, no la ignoró, al contrario, detuvo todo por ella. Cuando alguien toca a Jesús con fe, hace que Jesús se pare, hace que Dios se detenga, hace que Dios ponga atención. Cuando él percibió que había salido poder de sí mismo, decidió buscarla. No para exponer su vergüenza,
sino para restaurarla con dignidad. Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su alma, su identidad, su valor. Fue restaurada emocional, social y espiritualmente, porque cuando Dios hace algo, lo hace bien y lo hace completo. Él no tuvo miedo de que su pureza fuera comprometida por tocar a alguien impuro. A Jesús no le importó el que dirían los demás, le importó ella, porque a Jesús le importas tú. Le importa lo que te está pasando, le importa cómo te estás sintiendo, le importa cómo estás tú. Él quería saber cómo se sentía ella, lo que había vivido y lo que necesitaba. Es que ese es nuestro Jesús. Yo no sé qué tú has escuchado de Jesús, pero el Jesús que yo conozco, el Jesús que me dice la Biblia, es un Jesús compasivo, es un Jesús misericordioso, es un Jesús que cuando nosotros nos acercamos no nos rechaza y al cual le importa nuestra situación, por más pequeña que pueda parecer para nosotros, a Él le importa. A Él le importa tu dolor, le importa tu historia. Le importa tu estado actual y no importa en qué condición lleguemos, Él no nos va a rechazar. Que lleguemos enfermos, rotos, avergonzados, en pecado, Jesús no te rechaza, Él te recibe porque Él tiene el poder para limpiarte, para sanarte, para restaurarte y para darte sanidad. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay adicción ni pecado que sea más grande que su amor, que su gracia y que su misericordia. Ese es Jesús. Aleluya. Él está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a restaurarnos. Solo necesitamos una fe valiente, una fe que se atreve a empujar las distracciones, a vencer la duda, a romper con las mentiras de Satanás y extender la mano para tocar a Jesús. Él quiere encontrarse contigo, quiere afirmarte, sanarte y llamarte su hijo, su hija. Finalmente, Jesús terminó ese episodio con ella, afirmándola como hija. Para Jesús no solo somos uno más de la multitud, no, para Él es algo personal. Somos sus hijos, tú eres su hija, tú eres su hija. Tú eres su hijo, sí, tú eres su hijo. Y como hijos tenemos acceso al Padre. Y la llave es la fe. Yo quiero afirmarte en esa verdad para que no tengas miedo y tengas paz en tu corazón. Marcos 4:34, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y sabes que ese título cariñoso de hija es el único registro de Jesús que se lo haya dicho a alguien y fue a esta mujer. Wow. Una mujer que se atrevió a creer. Una mujer que se cansó de ser rechazada, que se cansó de estar enferma. Una mujer que se atrevió a silenciar las voces de Satanás y los que estaban a su alrededor, que fue valiente, que se metió entre la multitud, aunque no le tocaba meterse, no podía meterse, pero ella no le importó, ya que más podía perder. Pero ella estaba desesperada por ser sana. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, hasta que llegamos al punto más bajo. Y entonces empezamos a accionar de manera diferente. Empujó hasta llegar a Jesús para tocar el borde de su manto, recibir su milagro, ser llamada hija de Dios y recibir una restauración total.
este versículo lo hemos dicho desde el worship time. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Qué nos dice eso? Que Él sigue haciendo milagros. Yo lo creo. Yo lo creo tan firmemente en mi corazón. Es que no hay duda que Jesús sigue haciendo milagros. Y hoy quiero invitarte a que juntos nos pongamos de pie y le creamos al Señor juntos por esos milagros que Él puede hacer en nuestras vidas. Y antes de orar por esos milagros, quiero invitarte, si tú ya estás aquí y no le has entregado tu vida a Cristo o quieres reconciliarte con Él, quiero invitarte a que hagas esta oración y le entregues tu corazón si es lo que estás sintiendo en tu corazón. Y después vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, si tú hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, Señor, yo te entrego mi corazón en este día. Te pido que seas tú quien perdone todos mis pecados y me limpies. Yo recibo tu salvación y creo que a partir de hoy soy tu hija, soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Y ahora sí, vamos a orar. Y así como esta mujer del flujo de sangre, quiero invitarte a que como un acto de fe, tú extiendas tu mano si tú necesitas un milagro. No importa lo que piensen las demás personas, a esta mujer no le importó lo que otros pudieran pensar de ella. Ella solo le importó que tenía que llegar a tocar el borde del manto de Jesús para recibir su sanidad, para recibir su milagro. Señor, en esta tarde estamos aquí tus hijos, Señor, creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Creyendo que en esta tarde tú estás aquí en medio de nosotros. Creyendo que has venido, Señor, y estás aquí presente. Hoy, Señor, levantamos nuestras peticiones. Hoy, Señor, levantamos esta situación imposible. Hoy, Señor, levantamos ese diagnóstico médico, Señor, contrario. Pero creemos, oh, aleluya. Creemos en tu palabra. Creemos que como sanaste a la mujer de flujo de sangre, como sanaste a la pastora Dodie Austin, Señor, tú nos puedes sanar. Y hoy, Señor, recibimos y creemos en ese milagro, porque tú eres un Dios de milagros. Hoy, Señor, oramos por aquellos que tal vez han perdido su fe. Ha pasado tanto tiempo, han creído por tanto tiempo, Señor, y han dejado de creer. Pero hoy, en este día, Señor, yo te pido que tú los llenes de fe. Que tu Espíritu Santo hoy renueve sus fuerzas. Que tu Espíritu Santo hoy los unja con aceite fresco. Y que reciban de ti, Señor, esas fuerzas nuevas. Esas fuerzas para volar como las águilas. Para continuar creyendo y no cansarse. Para correr y no cansarse. Para caminar y no fatigarse, sino continuar creyendo. Creyendo que tú abrirás esa puerta. Creyendo que tú harás un camino donde no hay camino. Creyendo, Señor, que tú eres el Dios de toda carne y que no hay nada imposible para ti. Oh, aleluya. Hoy, Señor,
Hoy nuestra fe es renovada. Hoy es un buen día para volver a creer. Señor, hoy creemos en ti, Yeshua. 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 Jesús. 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 Tú haces milagros. Solo el borde de tu manto que trae sanidad, libertad, restauración y rompe cadenas. Vuelve a creer, vuelve a volar, vuelve a soñar, vuelve a creer en quién soy yo y en mi palabra. Gracias, Señor. Hoy declaramos sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Hoy proclamamos que el sol de justicia se levanta sobre esta congregación con sanidad en sus alas. Hoy lo creemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya.